Hola chicos, Geografía de España 13. Provincia de Palencia. Una queridísima tierra para mí, de mis orígenes. Mi apellido Herreras viene en parte de ahí. De ahí eran mi padre, mis abuelos y seguramente que aquí por el norte de Palencia había muchos yacimientos de hierro. Entonces, aquellas primeras fundiciones artesanales se les daba el nombre de herrera. Bueno, Ferrera en un principio, luego el castellano evolucionó y se llamó Herrera. La F se transforma en H. Entonces está Herrera de tal, Herrera de cual, Herrera de tal, Herrera de Pisuerga, etc. Y de ahí mi apellido era Herreras. Bien. Perdón por mi subjetivismo. Esta provincia, como todas estas que salen de la Cantábrica, tiene tres configuraciones paisajísticas importantes. Bueno, aparte de Burgos, que ya, como le cruza el Ebro por arriba, ya tiene otro cariz. Pero en Palencia y en León, pero más en Palencia, porque claro, León al ser más grande tiene más variedad. En Palencia hay tres campos, así como franjas. 1, 2 y 3. La de arriba, que podríamos llamar la montaña, que es la que va a parar a Peñalabra, con Reynosa, etcétera, etcétera. Nacimiento del Pisuerga, nacimiento del Carrión, que nos dimos. Bien. Luego está la parte alta de tierras, que ya no tiene suficiente humedad como para hacer pastos y para hacer arbolado, para hacer bosque, y sí tiene todavía mucho frío como para poder cultivar cereales con suficiente fertilidad. Esta es la zona de los páramos, o sea, montaña, páramos y zona cerealista. Montaña, páramos, zona cerealista. Palencia, lo mismo. Vamos a ir eliminando esto. La zona más grande es la ocupada por tierra de campos. De hecho, muchos de sus pueblos, tanto de Palencia de aquí abajo, y Valladolid, tienen como añadido de su pueblo de campos. Qué sé yo, Villalón de Campos, Requena de Campos, etc. Palencia, fíjate, está muy desplazado de el resto de la provincia. No está centrado, es curioso. Valladolid, bueno, pues está aquí un poquito al norte general, pero está más centrado. Palencia no. Palencia está muy al sur. No es una provincia de gran extensión. Y, curioso, el románico, ese arte que a mí por lo menos me enamora, tiene unas manifestaciones en la montaña palentina increíbles, tanto que ha sido agraciada con ese título de Patrimonio de la Humanidad. El románico palentino de toda esta zona. Fue muy curioso que hace 2 o 3 años, oyendo un reportaje de televisión, una cosa que yo no me había preguntado: ¿por qué aquí románico y luego ya pues el románico ya está más difuso y se implanta el gótico, en fin, pero aquí románico? ¿Y por qué? Pues dicen que era porque esos pueblos eran pobres. Entonces, el románico se había extendido por toda la meseta, todas las iglesias eran románicas, pero el pueblo que tenía parné, el pueblo que tenía pasta, cuando venían los nuevos estilos, los estilos góticos, decían: ¡oh, qué bonito! Nosotros vamos a hacer el gótico. ¿Dónde? Pues oye, ¿que dónde va a ser? Pues en la iglesia que hay. ¿Y qué hacemos con ella? Tírala, que no vale para nada. Tírala, que no vale para nada. La tiraban, guardaban a lo mejor algo de lo más bonito de aquella iglesia,
algún detalle románico, pero todo lo demás, incluso de nueva planta, gótico. O sea que estos pueblos no tenían dinero suficiente, eran pueblos pobres, y entonces se quedaron con su iglesia románica, con la iglesia vieja. No tenían dinero para hacer la nueva, y ya ves tú por dónde las vueltas que da la historia. Hoy es una zona muy visitada y muy querida por el románico que tiene, incluso reconocido en el mundo entero por ese título que le han dado. Claro que las muestras de románico que tiene son pues de pueblecitos pequeños, iglesias pequeñas, pero también tiene algunas iglesias muy bonitas, de pieza entera románicas, como puede ser la de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, el pueblo de las galletas, que no sé si te lo dije ya, pero bueno, lo vamos a poner ya, en Palencia, Aguilar de Campoo, en el Pisuerga. Aguilar de Campoo, con 2 o's. Y es que toda esta comarca la llaman Campoo, que sí, que la voy a poner. Alguno diría, ya tendrá usted algo que sacar cuando la va a añadir. Lo has adivinado. Campoo. Cogemos Aguilar. Mira, la lora ahí estaba. Cogemos Aguilar. Cogemos esto. Cogemos Reynosa, que estaba aquí, pero no la vamos a usted. Cogemos Reynosa. Campoo. Hombre, casualmente, ayer, y estamos en octubre, ya habían caído unas buenas nevadas en el Alto de Campoo, que ya está en provincia de Santander, pero muy cerca de la provincia de Palencia, muy cerca de este otro pueblo minero, Aguilar, y este minero de Barruelo de Santullán, Barruelo de Santullán, que lo vamos a poner Barruelo 75. Barruelo de Santullán. ¿No me cabe? Bueno, te lo voy a poner. Santullán. Barruelo de Santullán. Pueblo minero, por encima del Pisuerga. Y es que el Pisuerga había nacido aquí en Cervera. Cervera de Pisuerga. Baja el Pisuerga, un río de un agua muy clara como la de todos los nacimientos y muy torrencial como también todos los nacimientos, atraviesa Aguilar y cuando llega aquí a Herrera de Pisuerga, es cuando se hace la toma del canal de Castilla con sus 2 ramales, pasando por Valladolid y Palencia. También hay otro pueblo minero, y es que el norte de Palencia huele a mina y a carbón, que es Guardo, como de la Guarda, pues Guardo, que están muy orgullosos de su monte emblemático, un monte muy bonito, así parece que está hecho por un pintor, que es el Espiguete. El Espiguete Nevado, qué cosa más bonita. Uno de esos montes que determinadas comarcas y esto, digo yo que son para desayunar delante, viendo desde tu casa con los cristales, calentito el café y al fondo el Espiguete, al fondo los Montes Torozos, al fondo Alto Campoo, al fondo el León, cuando lo veamos, pues el Teleno. En fin, son montes que tienen el cariño, la devoción de los pueblos que le rodean, o Peñamaya en Burgos, en fin, son montes cariñosos. ¿Qué más diremos de Palencia? Palencia, antes de tener la Renault, como te he dicho en el vídeo anterior, que se ha extendido, ahora no me sale el nombre
Muriel, no, parecido el pueblecito, bueno, pero es uno de los barrios de Palencia. Villamuriel, ahí está la factoría de Fasa Renault, complementaria de Valladolid. Te digo que antes de esto, Palencia había sido famosa y no sé si seguirá haciéndose ya, porque claro, los tejidos sintéticos han mejorado las calidades de los tejidos naturales, incluso de la lana, porque antes aquí se hacían mantas de lana, famosas, las mantas de Palencia. Oh, mi madre, cuando me casé, nos regaló una manta de Palencia, hay que tener una manta de Palencia, y nos regaló la manta de Palencia. Esto quería decirte, que había sido famosa. Hasta entonces había tenido muy poca industria. Palencia cuenta con algunas cosas notables, entre otras la de haber tenido la primera universidad de España, incluso antes que la de Salamanca. La de Salamanca, que se hizo en el siglo XIII, principios del siglo XIII, en el XVIII, es decir, 1218, significa que antes, en ese mismo siglo, se había fundado ya la Universidad de Palencia, que luego, ante la importancia de sus vecinas, sobre todo de Valladolid, pues delegó, digamos, los estudios y la importancia académica. Hoy sí, hoy tiene universidad porque en España el sistema educativo de universidades que anteriormente, durante la dictadura, se había fijado en 12 sedes universitarias, una de las cuales Valladolid, y luego ya la siguiente más cercana era de Oviedo y otra de Santiago de Compostela y Salamanca. Esas eran las universidades que había por aquí, las demás no tenían universidades. El estudio superior que se podía hacer en una catedral de provincia era precisamente la del magisterio, la de maestro nacional, que fue la que hice yo. Así que Palencia, la primera universidad. Luego tiene también una catedral que aparentemente por fuera dicen que no es de esa magnificencia de quedarte asombrado como con las otras, pero que por dentro tiene unos valores preciosos. Por eso hay quien la llama la Bella Desconocida, la Catedral de Palencia. La verdad es que si hubo románico, y sí que lo hay, todavía quedan muestras dentro de la capital, el románico que se ha llevado, digamos, la fama y el rato al agua ha sido el románico del norte, que os invito a verlos. En los vídeos que os dije, en los álbums que os dije, ahí tenéis unas iglesias de esta zona preciosas, de ensueño. A lo mejor tengo anotado por aquí algún pueblecito. En fin. Por supuesto, Palencia está atravesada por el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que había entrado por Montes de Oca en Burgos, pasaba por Castrojeriz, atravesaba el Pisuerga, que es lo mismo que atravesar de provincia a Palencia, dejando de lado mi pueblo, Melgar Fundamental, aunque algún peregrino prefería pasar por Melgar antes que por Castrojeriz, y claro, luego para dirigirse pues a los mismos sitios, todo se unificaba otra vez. Pero es cierto que en esta zona, al ser muy llana, los peregrinos iban por donde encontraran más seguridad. El problema de los peregrinos eran los bandoleros. De ser asaltados, se reunían en grupos suficientemente numerosos como para poder defenderse de ellos, pero si sabían que había por allí guarniciones de la Santa Hermandad más tarde y de nobles que mantuvieran el respeto y contuviesen el pillaje, entonces preferían pasar por esos pueblos. Entonces, por esta zona, dice, sí, el Camino de Santiago pasa por Castrojeriz, luego por Fromista, importantísimo, Carrión de los Condes, etc. Pero, ¿y por los pueblos de al lado? También. Es decir, en los pueblos de al lado de aquí de Palencia tienes, por ejemplo, Santoyo,
que era el pueblo de mi abuela, al lado de Fromista, pero en paralelo, por donde pasaban también muchos peregrinos. Por eso tienen unas iglesias, que no son iglesias, son catedrales. Lo que más me gusta a mí de esta zona palentina son las enormes iglesias que tienen todas de color espiga dorada. Una piedra estupenda. Me estoy acordando ahora de Villalcázar de Sirga, me estoy acordando de Carrión de los Condes, que tiene ¿cómo se dice? La entrada de una iglesia, ahora no me viene la palabra. El atrio, con unos frisos románicos, y dentro esa misma iglesia todavía conserva la bóveda de cañón que no se ha caído, que es lo que primero suele caerse, que luego la reemplazan por crucería gótica, pero hay pocas en España que mantengan todavía la bóveda de cañón porque era muy pesada, tenía que estar muy bien hecha y la iglesia muy bien fortalecida con aquellos contrafuertes en las paredes para poder aguantar tanto tiempo la bóveda de cañón. Bueno, quiero decirte que el Camino de Santiago tenía muchas ramificaciones y aquí hay una que está admitida, que es la que pasa por Villalón de Campos y otro pueblo, que hace una bifurcación y luego vuelve a juntarse para ir camino de León a Sahagún, que será esta, pero bueno, ya lo veremos. O sea que Camino de Santiago por aquí hay en todos los sitios. Está ahí también el famoso pueblo, aunque hay quien se lo disputa también ese honor de haber Paredes de Nava, de haber sido la cuna del ilustre poeta Jorge Manrique, aquel de a las coplas a la muerte de mi padre, recuerde el alma dormida, vive, en fin, ¿te acuerdas, no? Paredes de Nava, con unas iglesias. Aquí también hay otro pueblo que me sorprendió muchísimo, que era Becerril de Campos. Un pueblo con antigua muralla, bueno, más bien restos de muralla, que hoy cuenta con unos 800 habitantes y en aquel tiempo llegó a tener hasta 7 u 8 iglesias magníficas, enormes. El patrimonio conjugado de los esfuerzos de la Iglesia con el Estado por mantener estas maravillas de nuestra historia en un estado digno, no ruinoso, cuestan muchísimo. Pues bueno, 7 u 8 iglesias. Una que vi en estado lamentable porque la iglesia estaba caída y todo el suelo lleno de porquería y tal, mantenía la portada inicial, la bocina, de un románico. ¡Oh, qué maravilla! Si a mí me dijeran, oye, elige una portada románica, una bocina románica de entrada, yo digo, la derruida de Becerril de Campos. Anda, que si se pusiera en subasta, no iba a haber países en el mundo ricos que pujasen millones y millones de dólares o pesos para poderse llevar esa maravilla como se llevaron otras ya, que hoy está eso bastante más acotado. Quería decirte también que por aquí está el pueblo de los pellejeros que decíamos en mi pueblo, cuando se mataban animales en casa, los conejos, ovejas, etcétera, guardábamos la piel, la poníamos a secar colgada en las paredes. ¿Por qué? Porque luego venía el pellejero. Lo mismo que venía el afilador, venía el mielero, venían otros vendedores ambulantes típicos, cada uno con su canción favorita o su grito favorito. Y venían los pellejeros que todos decíamos, ya vienen los de Villarramiel. Pellejeros. Bueno, pues no sé si es ahora mismo en Villarramiel o en Becerril de Campos, y lo tengo en vídeo en el Facebook. Y está allí. Una fábrica todavía que recoge la lana que se produce en la zona, cuando esquilan a las ovejas, y mediante ya sistema mecánico que antiguamente tuvo que ser laboriosísimo y solo se podría hacer a las orillas de un río caudaloso porque se necesita mucha agua, lo que era el lavado y la limpieza de la lana. Muy curioso, porque yo no sé si en España quedará otra de este tipo.
Más de Palencia. Mira, aquí está, lo voy a decir deprisa, el pueblo de mi padre. Fromista. A ver, Palencia, el canal baja, pasa entre Melgar y Osorno sí que lo vamos a poner como pueblo importante, de Osorno la Mayor, pero bueno, normalmente Osorno. Es un pueblo que tiene bastantes ciudades en Hispanoamérica con este mismo nombre. Debieron salir de ahí gente para la colonización. Osorno. Y entonces, a los pocos kilómetros camino de Palencia está este pueblo, Fromista. No te lo voy a poner. Fromista, que hay quien dice que viene de frumesta, de frumen, que era trigo, por la zona tan abundante o tan fértil en trigo. Este pueblo tiene una iglesia románica que fue parte de un monasterio, San Martín de Fromista se llama. Es el prototipo de estilo gótico sin mezcla. Hasta tal punto que el profesor que quiera explicar el románico a sus alumnos puede ponerles fotografías escaneados de esta impresionante, no muy grande, iglesia de San Martín de Fromista, y podría enseñarles todo. ¿Hemos hablado de esto? Aquí está. ¿Habéis visto qué tal? Aquí está, aquí está, aquí está. Incluso alguna editorial de historia del arte y de sociedad y todo esto para niños lo hizo. Sacó en toda una lección, en un capítulo largo, numerosísimas vistas y escaneados de esta iglesia. Lo que me ofendió mucho, sin duda, sí, me quedé ofendido, que aquella editorial no tuvo el punto honor de decir de qué iglesia se trataba. Y es que las autonomías, es decir, la nueva organización de España, ha hecho que el mirarse al ombligo cada una desestimemos, despreciemos un poquito lo del resto de las autonomías. Bueno, hay quien ha llegado a decir que el Ebro, pasando hasta el Mediterráneo, en algún momento de aquí han dicho, el Ebro nace en tierras extrañas. En fin, no quiero meterme más porque entraríamos en política, pero es lamentable. Estamos con Fromista de Palencia y esta hermosísima iglesia de San Martín de Fromista. Si tú buscas, solo por curiosidad, para ver la importancia que tiene, pones en el Google San Martín de Fromista y verás tú las decenas y decenas, por no decirte centenas de páginas que tiene abierta esta iglesia. Hoy Fromista es uno de los puntos del Camino de Santiago por el que pasan cientos y cientos, miles durante el año. En toda época. Invierno, un frío que pela, no importa. Se ponen los anoraks, se ponen alguna vez y bom, 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 bom. Camino de Santiago. Pasando por Fromista. Ya en Fromista pues hay albergues, casas rurales para quedarse los peregrinos, etcétera, etcétera. Bien. A ver si me he olvidado de algo más. Palencia, el canal. Ya te dije al hablar del canal de Castilla que para mantener la horizontalidad luego había que bajar y entonces preferían bajar de golpe mediante el sistema de esclusas, que es lo mismo que se sigue haciendo hoy en el canal de Panamá. Pero claro, el canal de Panamá son esclusas para barcos gigantes, no digamos el nuevo, que lo están haciendo una empresa española de ingeniería. Eran para barcazas menores. Pero muy bonito. Ahí en el Facebook tengo fotografías preciosas de las esclusas. Unas esclusas estaban ahí en el canal de Castilla, donde iba a lavar la ropa mi abuela. No en las esclusas, sino en el canal. Otra iglesia que no puedo dejar de mencionar, porque es
increíble. Eso no es una iglesia, eso es una catedral. El pueblo hoy no llega a tener a lo mejor ni 100 habitantes, pero encontrarte con esa iglesia es que tiene además el olor de catedral, porque entras y es que huele a catedral, como huelen las catedrales. Estoy hablando de Támara, que está pues a poquitos kilómetros de la misma Fromista. Están Fromista, Támara y Santoño. 3 puntos increíbles de arte. Recuerdo que cuando era pequeño, 10, 11 años, en unas vacaciones que fui a casa, mi padre me llevó desde Melgar hasta Támara en bicicleta. Él en una y yo en otra. Mi padre no tenía estudios universitarios, ni mucho menos, era un obrero del metal, pero su amor al arte, quizás por haber nacido en ese pueblo de la famosa iglesia de San Martín, era extraordinario. Y me lo inculcó a mí. Cuando me dijo 20 y tantos kilómetros, con 11 añicos en una bicicleta, hasta casa de mis abuelos y desde allí luego a Támara, a ver la iglesia. San Martín, bueno, este ya está. Palencia, a ver, te diré más cosas. Estas tierras fértiles pues siempre han sido muy queridas por todos los pueblos que han civilizado España. En concreto, también por los romanos, y de forma que aquí, a mitad de Carrión, en Saldaña, pueblo precioso, tiene una plaza increíble, una plaza rectangular porticada, maravillosa. Que yo no sé qué esperan a decir, prohibido aparcar aquí, porque es que la tienen casi convertida en un aparcamiento. Yo he querido sacar aquella plaza y eché en falta, no solo ahí, sino en muchos sitios, una aplicación que de las fotografías hiciese desaparecer como por encanto los coches. Los coches fastidian mucho estas fotografías bonitas que podían quedar artísticas de obras maravillosas. Bueno, pues aquí al lado de Saldaña estaba la población en Olmeda, estaba una ciudad romana muy importante de la que quedan todavía unos mosaicos preciosos y en muy buen estado. Queda una de las poquísimas iglesias visigóticas, que te hablé, lo mismo que te hablé de la de Santa María de las Viñas. ¿Cómo era? Y ahora no me sale el nombre. Bueno, de las Viñas sí. Que es al lado de Ventalbaños, al lado aquí de Ventalbaños, que es un nudo ferroviario de primer orden, estamos en Palencia, Ventalbaños, hay un pueblecito que se llama Baños, también, Baños de Cerratos. Cerratos es la comarca del Valle de Cerrato, los valles de Cerrato. Pues ahí hay una ermita, no muy grande, pero valiosísima, porque estas iglesias son del siglo VII. Y se han conservado poquísimas, en parte porque eran derruidas para construir sobre ellas el románico o el gótico. Porque estas son pre-románicas, es decir, antes del arte románico que vino con las peregrinaciones del Cluny y todo esto desde Francia. El Espiguete, Peñalabra, Tierra de Campos, Valles de Cerratos, Pisuerga, Cervera, Aguilar, ya lo hemos dicho, Alar del Rey, Castilla y Campos, mira, que hay en Palencia, aquí en la montaña, en San Cebrián de Mudá, queda una reserva del bisonte europeo. Ahí es nada. De aquel bisonte que nos dejaron plasmado en las cuevas de Altamira, aquellas que Picasso se quedó anonadado. Preciosas pinturas. Pues queda una reserva de bisontes vivos.
Valles de Cerrato, Aguilar, Guardo, Cervera, Herrera de Pisuerga, Venta de Baños, Villamuriel, la de la Fasa, Saldaña. Bueno, de Saldaña, además de esa plazoleta que te he dicho, bueno, esto es Carrión de los Condes y esto es Saldaña. Carrión de los Condes en el Camino de Santiago, y un poquito más arriba, Camino de Guardo, del minero Guardo, está Saldaña. Ahí podéis ver cómo el pino ya no está y es sustituido por el roble que bajaban de las montañas, de forma que encontrarás casas donde el maderamen necesario para construir, porque hay sitios donde se construía sin madera, qué sé yo, en Menorca, con la piedra hacían bóvedas interiores y lo normal es entrar en una casa y encontrar bóvedas. Pero aquí no, aquí madera. Pero así como en otras zonas de España es el pino recto, estupendo para hacer una casa, para hacer tejados, para hacer artesonados. Aquí no, aquí era el roble. Entonces, ¡ay, qué roble más bonito, precioso, fuerte! Pero tiene esta curva, es igual, ponlo. Oye, pero ¿cómo van a poner la curva? Sí, tú pon el roble con la curva, que luego le calzamos aquí, con cuñas o con tacos, para que los otros palos atravesados, también muchas veces de roble, vengan a apoyar y sacar cierta planitud. Pero cuando esta viga se ve en la fachada principal, dicen, ¡ajá! Dios mío, ¿cómo pusieron eso ahí? Pero hoy llama mucho la atención. Hay una que está a la otra parte de esta plaza que te he dicho, que hay quien dice que fue una de las primeras plazas de toros. La llaman la Casa Torcida. Preciosa, se llevan muchísimas fotos. Además está acompañada de otras casas nobles con unos escudos hidalgos muy bonitos, preciosos, Saldaña. Vialcázar de Sirga, te lo he dicho. Carrión de los Condes también, el Románico de la Montaña. Bueno, yo creo, chicos, que de Palencia ya solo me queda decir que vayáis, que es precioso. El Románico. Bueno, mira, hay pueblecitos, por supuesto, todos están sufriendo la enorme despoblación. Y me llamó la atención mucho uno, donde solo quedaba la iglesia y 3 casas. Lo que me salió, me los hizo pasar mal. Hasta que salió su amo, ya llamó al perro, estuvimos hablando, nos hicimos bastante amigos y estuvimos charlando que se iba hasta las 12 de la noche que me dio. Aquella noche me tuvo que llevar él, porque yo iba caminando hasta donde le había dejado en otro pueblo al lado, que ahora no recuerdo, pero bueno. Estuvimos, me invitó en su casa, ¿a qué? A morcillas, porque él tenía una fábrica de morcillas, una fábrica perfectamente montada, de tamaño reducido por supuesto, una fábrica familiar, pero producía morcillas exquisitas. Yo saqué el vinillo que me habían regalado en el pueblo de al lado, en Torres Sarracino, me parece, o en Villa Sarracino, Vi abierta una bodega, digo, voy a ver si compro vino. No, mira, aquí no vendemos vino, pero espere usted que alguna botellita habrá. Y tuvieron la diferencia de regalarme una botella que también está fotografiada en Facebook porque tenía un polvo de años aquella botella. En fin, estos son aventuritas de cuando yo iba corriendo por ahí. Bueno, pero en este pueblo, en Fuente Andrino, muy curioso porque este señor, que claro, actuaba de alcalde, él decía que en aquel momento no era una pedanía, es decir, un pueblo agregado a otro como tal. Hoy sí, hoy ya está agregado. Pero él había logrado con sus artimañas mantenerlo como municipio, siendo del municipio pues, de los más pequeños de España. Y jugaba con esas, de una forma muy inteligente, pero artimañosa, de artimañas, con los porcentajes. Él decía, en este pueblo somos 7 habitantes. Tenemos una fábrica.
¿Hay algún pueblo que dé el índice de una fábrica por 7 habitantes? No. Luego somos el pueblo más industrial de España. Otra. Mi hija acaba de tener un niño. ¿Hay algún pueblo o ciudad en España que haya experimentado un crecimiento vegetativo de nuevos nacimientos de 1 por cada 7 habitantes? ¿Verdad que no? Pues somos el pueblo de mayor natalidad de España. Y así se tenía unas cuantas cosas. Enamoradísimo de su pueblo, de lo poco que quedaba de su pueblo. Desde su casa me decía, al fondo de la iglesia, con el techo derruido, totalmente caído ya, irrecuperable, me decía, ¿ves tú todo esto tal? Pues había una calle llena de casas hasta la iglesia, a un lado y a otra. Y allí no quedaba ni una casa. Todo enrasado. Pena. La despoblación que sufre Burgos, Palencia, León, toda Castilla del Duero. Y yo pienso que solo hay soluciones reales que podrían volver a poblar esta comarca. Algunas pasan por la tecnología. Es decir, en el momento que la persona pueda trabajar en su casa a distancia con el ordenador, podrá vivir en sitios de estos e ir una vez al mes a la capital donde esté la empresa. De hecho, ya se está haciendo. Gente que trabaja aquí, en España, para empresas extranjeras o multinacionales, y solamente van al exterior 1-2 veces al mes, o este mes ninguna, al mes. Es decir, que pueden trabajar ya desde su sitio, desde la factoría pequeña que puede haber en esa ciudad, o incluso desde su casa. Desde su casa. Yo he conocido a algún jefe que decía, a ver, hoy hemos hecho tal, con media hora. Todo el mundo para su casa. A trabajar. Y los mandaba a su casa a trabajar. Dice que si os quedáis aquí, charláis entre vosotros y no me trabajáis. A su casa a trabajar. Cosa curiosa. Bueno, pues podría ser una forma de llenar esto de nuevo. Y otra forma, los productos, a veces con muy mal cartel, transgénicos. Los productos transgénicos que, por supuesto, debidamente controlados por las autoridades, por los especialistas, por los laboratorios, pueden hacer que unos productos que no aguantan en este momento, tú imagínate, de aquí para abajo, el olivo se aguanta. El olivo ha mantenido muchas casas de pie. Pues aquí no hay olivo, salvo en algún rinconcito honroso que luego ya veremos. Que sacaran un olivo que aguantase estas heladas, estos fríos. Podríamos empezar a repoblar olivo. Claro que alguno diría, oiga, si usted lo saca aquí con este frío, lo sacarán también en otras naciones con más frío, y habría ya olivo por todo el mundo. Tiene razón. El problema es agudo. Si tienes alguna solución, proponla. Bueno, y ha sido un placer estar con vosotros contándoos aventuricas que espero que estas personales que cuento no os molesten. Hasta luego.